pública continuada en el proceso penal número 37 del año 2008, seguido contra el acusado Jaime Manuel Pando Navarrete y otros, por delito de homicidio calificado y otros. Señor fiscal, señores abogados de la defensa, ¿alguna observación al acta de la última audiencia? Por el Ministerio Público, ninguna, señora presidenta. ¿Los señores abogados de la defensa? Ninguna. Bien, siendo así, se procede a la aprobación y suscripción del acta. ¿Algún despacho que dar cuenta, señor secretario? No hay despacho. Entonces, continuando con la oralización y debate de las piezas por parte del representante del Ministerio Público, doctor Jara, lo invitamos a que continúe usted con la oralización de sus piezas. Muchas gracias, señora presidenta. El Ministerio Público había señalado un conjunto de documentos que formaban el anexo del informe jurídico sobre el caso del informe jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, denominado caso Chumbivilcas. Existe en la primera página, la segunda, señalado anexos que van del anexo 1 hasta los folios 895 a 905. Estos documentos, señora presidenta, son documentos que sirvieron de fuente de información para que el CBR elaborara este informe jurídico que ya en la anterior sesión había sido materia de ofrecimiento y debate correspondiente. En ese sentido, señora presidenta, en este estadio la Fiscalía, con la misma pertinencia, con la misma utilidad probatoria que se ha señalado respecto al informe de CBR, sobre el caso, informe jurídico de CBR sobre Chumbivilcas, vamos a solicitar que estos anexos se den por leído. En todo caso, para fines de contradictorio, el Ministerio Público va a precisar la finalidad que este Ministerio Público considera pertinente para que sean tomados en cuenta al momento de que el colegiado pueda efectuar la valoración respectiva. Estos documentos, como ya señaláramos, señora presidenta, son documentos fuente del informe jurídico. Contienen casi la misma información que hemos escuchado de las testificales que se ha recibido en este plenario cuando se hizo la itinerancia tanto en Espinar como en Sicuani. Esta información tiene que ver con todos los hechos ocurridos entre el 20 y 19 de abril hasta finales de este mes de abril del año 1990, es decir, 30 de abril, desde el momento que salieron las patrullas, llegaron a los pueblos de Huacuyo, Fuchongo, llegaron a Tirán, donde ocurrieron las intervenciones, los actos de violencia sexual, además el asesinato o la muerte de los campesinos que son materia de este proceso, así como la posterior detención y desaparición de los agraviados. Con este señalamiento, señora editora de debates, la Fiscalía plantea su punto de vista y por su intermedio ya se ha sometido fundamentalmente al contradictorio que corresponde. Muchas gracias. Bien. La defensa del acusado Pando Navarrete.
algo que referir respecto a lo indicado por el señor fiscal, de tenerse por leídos los anexos que son la fuente de información del informe jurídico del caso. Sí, gracias, señorita presidenta, señores magistrados. No tengo ningún inconveniente que así sea, sin embargo, debo expresar mi contradicción en el sentido de que estos anexos de este informe, lo único que prueba es algo de contexto, algo que sucedió en esos años de la subversión, donde lamentablemente se produjeron pues muchas muertes, desapariciones, violaciones, etcétera, de lo cual la defensa técnica de Pando Navarrete no está de acuerdo. Sin embargo, ello no prueba nada la participación de mi patrocinado en estos actos ilícitos. Gracias. La defensa del acusado Olivari Medina. Sí, señorita presidenta, muy buenos días. Bueno. Efectivamente, como dice el colega, pero yo creo que hay algo que es bueno puntualizar. He escuchado al señor representante del Ministerio Público que refiere que es una fuente de información, pero no es lo que se llama procesalmente una fuente de prueba. Una fuente de información ya, tengamos en cuenta que son hechos ya investigados después de casi 12 o 13 años de sucedidos los hechos, de tal modo ya son informaciones elaboradas, no son fuente de prueba, que sí serviría en todo caso para determinar algún grado de responsabilidad. De tal modo que hay que tomarlo con la prudencia del caso, y por otro lado, tampoco el señor fiscal no nos ha referido de los anexos donde dice exactamente, relata unos hechos que evidentemente están en la acusación fiscal, y son hechos evidentes que tampoco no podemos negar, pero sin embargo hay que establecer, hay que ser un poco más exigentes y establecer el grado de responsabilidad o la vinculación directa de los autores acá juzgados con los hechos. Nada más. Sí, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Señor magistrado, buenos días. Al igual que los colegas, consideramos que lo expresado por el señor fiscal no son elementos de prueba y no añaden nada al proceso. Si bien es cierto, la Comisión de la Verdad, al igual que el Congreso de la República, hay un informe de la PRODE, hay el itinerario de una barbarie, todos son elementos repetitivos que obran en el proceso, y obran en el expediente y es parte de la acusación fiscal y es parte de la investigación que venimos llevando, que se ha venido desarrollando. Entonces, yo más bien le agradecería al representante del Ministerio Público que nos precise cuál es la utilidad probatoria, porque lo que tenemos más referencias y referencias creo que ya repetitivas sobre lo mismo es lo que obra en el expediente. Muchas gracias. Doctor Ponciano, usted está asumiendo la defensa de los patrocinados de la defensa pública. Sí, igual que la sesión anterior. Que usted está patrocinando en esta sesión de audiencia, ¿tiene algo más que referir o se remite a lo que ya se da? Sí, ya me remito a los autores materiales, por decir. Suscribo totalmente, gracias. Correcto. Señor fiscal, ¿algunas consideraciones adicionales con respecto a este tema? Sí, señora presidenta. El Ministerio Público, al momento de ofrecer el informe jurídico de la Comisión de la Verdad, ha señalado cuál es la utilidad probatoria, cuál es la pertinencia respecto de este informe. Hemos señalado que estamos en el bloque de prueba contextual de lo contexto ocurrido en periodo que ocurrieron estos hechos. Los hechos ocurrieron el 20 de abril de 1990 al 30 de abril del año 1990. En ese sentido, señora presidenta, incidimos y reiteramos una vez más, ¿no? Estos anexos son la fuente de información en el cual se sustentó el informe jurídico CBR. Es necesario señalar o resaltar, habida cuenta de que lo que se señala en este informe jurídico tiene un basamento fáctico o tiene un basamento justamente en estos testimonios, en estas declaraciones. Es más, nosotros, como ya hemos señalado, en este mismo plenario hemos escuchado, ¿no?,
esos datos que ya se habían dado con anterioridad en estas declaraciones tomadas a nivel de SBR. Por lo cual, está de más decir que no estamos señalando, en este caso específico, en estos documentos, la responsabilidad concreta, puntual, de los acusados con respecto a los hechos que son materia de acusación. Solo punto que queremos precisar, señora presidenta. Muchas gracias. Bien, se tiene presente, entonces se tienen por leídos los anexos señalados con las consideraciones sobre la utilidad y pertinencia indicados por el representante del Ministerio Público, así también se toma en cuenta los argumentos expuestos por los señores abogados de defensa. Sí, doctor Ponciano. Sí, me permite unos segundos nada más. Yo creo que quiero rescatar lo que ha dicho el señor representante del Ministerio Público. Se refiere, como ya hemos dicho, solamente de contexto y no está en condiciones de precisar responsabilidades individuales. Nada más. Gracias. Bien, queda por agotar el debate. Podemos continuar, señor fiscal. ¿Cuál sería la siguiente pieza que desea someter al debate contradictorio? Sí, señora presidenta. Como siguiente documento ofrecemos el documento que corre folios 46.686. Es un documento que es el oficio número 09-2009-2010 de fecha 5 de agosto del año 2009, recepcionado con fecha 7 de agosto de 2009. Con este documento, el Congreso de la República remite el informe técnico número 132-2009 a GCRDGPCR, suscrito por la jefa de Archivo General, mediante el cual se hace llegar copias del informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi, firmado por Gianmarco Paz Mendoza, director general. Es un documento original, señora presidenta. Ese documento permite acreditar la conducencia del informe final que ha sido sometido y ha sido materia de debate en este plenario. ¿Cuál es? El informe de la Comisión Investigadora de Casos Chumbivilcas San Pedro de Cachi. Ya asistieron varios de los parlamentarios, los congresistas que elaboraron este informe o tuvieron que ver con este informe. Entonces, fundamentalmente, señora, con este documento acreditamos de dónde proviene y cómo llega este documento, este informe, al expediente. Así se verifica del folio 4686 el oficio remitido por el Congreso de la República, remitiendo el informe técnico número 132-2009-ASR-DGP-CR, suscrito por la jefa de Archivo General, mediante el cual hace llegar fotocopias del informe final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi. Así aparece. La defensa del acusado Pablo Navarrete y demás patrocinados. Doctor Barrante. Señorita Presidenta y Directora de Debates, en gran parte concuerdo plenamente con el señor fiscal, debido a que los hechos en la zona sucedieron. No podría yo negarlos, ¿no? Por lo menos de lo que existen los documentos y de las diferentes declaraciones de testigos, etcétera. Sin embargo, en dicho informe no se concluye concretamente indicando a los responsables de estos hechos ilícitos. Gracias, doctor. Doctor Ponciano, por su defendido. Sí, gracias. Efectivamente, de una vez para tiempo voy directamente a mi defendido y las personas que también represento. Yo creo que este es un documento importante que abona más a la tesis de la defensa que a la parte acusadora. Nosotros hemos escuchado las declaraciones de 2 de los miembros que conformaron en aquella oportunidad esa comisión, pero sorprendentemente de 5 miembros solamente firmaron 2, el señor Díaz Canseco
y el señor Benigno Chirino Sotelo, senadores en aquella oportunidad. El señor Ferrero no firmó, se reservó, y otro más que ahorita no recuerdo, de tal modo de que es un informe solamente de dos personas, no tiene la solidez necesaria. Y por último, brevemente, el mismo señor Sotelo, cuando declaró acá, que era Chirino Sotelo, que era senador en aquella oportunidad de oposición, él dijo de que no pudo escuchar a la otra parte. Y además, el cuarto punto de las conclusiones habla. El señor Mome también integraba esa comisión. El cuarto punto de esas conclusiones dice: existe esa evidencia que en abril del 99, efectivos del ejército, cosa que tampoco no hemos negado, de Guaquira, realizaron operaciones en la zona de Chumbivilcas, de tal modo que tampoco no es concluyente, es un informe político, de tal modo que al final concluyeron que había responsabilidad del ministro, que es el representante político, el ministro, ¿no?, el que asume la responsabilidad política, pero no determina responsabilidades individuales, porque no ha podido llegar a ese punto de esta comisión, que llegó trunca porque después se produjo la cuestión política del 92 que ya todos conocemos. Gracias. Doctor Odiana, por sus defendidos. ¿Algo que comentar? Me uno a lo expresado por los colegas, doctor. Podemos continuar, señor Picasso. Señora Presidenta, el siguiente documento que corre folio 4688 a 4722 y 4723 a 4762 es el informe de la Comisión Investigadora del Suceso de Chumbivilcas de San Pedro de Acachi, realizado en el Congreso o en la Cámara de Senadores de aquel entonces, presidido por el presidente, por el congresista, por el senador Gustavo Mome. Este documento ha ingresado este expediente justamente con ese oficio que hemos hecho alusión, el oficio 0-2009. En ese sentido, señora Presidenta, solamente para fines estrictamente formales, ¿no?, la Fiscalía ingresa al contradictorio, pero señalando de que estos documentos, conforme ya han hecho alusión los señores abogados de la defensa técnica, ya ha sido sometido al contradictorio. Han asistido dos congresistas, dos senadores de aquel entonces, en los cuales nos han señalado cómo y de qué manera han elaborado este informe final de la comisión investigadora, donde para nosotros cualitativamente es relevante, es importante, porque tiene que dirime o responde puntualmente a una pregunta: ¿quiénes fueron los que ejecutaron estas acciones en Chumbivilcas del 20 de abril al 30 de abril del año 1990? Cualitativamente determina que fue el ejército, miembro del ejército. Y hace alusión a una serie de datos específicos que con posterioridad y en este nuevo proceso ya hemos precisado en nuestra acusación. Por lo cual, señora Presidenta, cumplimos como reitero, con ingresar, ¿no?, al contradictorio de este informe con esa precisión. Muchas gracias. Doctor Ponciano, por sus defendidos, ¿algún comentario? Me remito a lo que he expresado, suscribo igualmente lo que he expresado hace unos segundos. Doctor Barrantes. Efectivamente, si bien es cierto, la comisión concluye que dice que aparentemente habrían sido miembros del ejército, el ejército es inmenso y está desplazado a nivel nacional. Acá lo que se trata es de especificar qué miembros o de qué cuartel o de qué base contrasubversiva habrían cometido estos hechos. Gracias. Doctor Odiana, ¿algún comentario? De igual manera, señora Presidenta, el informe, si bien es cierto, concluye y supone que es miembro del personal del Ejército, no determina ni precisa quiénes serían los directamente responsables. En lo personal, ya me reservo para el tema de mi informe final, que existen serias dudas respecto a la participación del personal militar, y lo probaré o lo determinaré en el momento de mi informe final. Si bien es cierto, eran los que operaban en la zona, no eran los únicos
había personal de la policía, había personal del ejército, había personal de otras instituciones. Lo más cercano en ese momento era la policía y el ejército. Muchas gracias. Siguiente pieza, señor fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. El siguiente bloque de instrumentales tiene que ver con acreditación de los hechos señalados en nuestra acusación. Iniciamos entonces con el documento que corre a folios 39, que es el protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 de la persona Marcos Torres Salwa. A folios 41, 42, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990, que corresponde a la persona de Marcos Huiza Llamoja. A folios 43, acta de ratificación del protocolo practicado a Marco Huiza por los señores Lidia Sota y Cristóbal Juro. A folios 44, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 de la persona de Balbino Guamaní Medina, firmado por Lidia Soto y Cristóbal Juro. Folio 45, ratificación del protocolo efectuado por Lidia Soto y Cristóbal Juro de fecha 16 de mayo de 1990. Folios 46, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990, la persona Gregorio Alférez Treviño, firmado por Eduardo Benita Calderón y Lourdes Guamaní. Folios 47, ratificación de estos protocolos de Eduarda, por parte de Eduarda y la señora Lourdes, fecha 16 de mayo de 1990. Folios 48, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 de la persona de Eustaquio Apujata Salwa, elaborado por las señoras Eduarda Benito y Fanny Suyo. La ratificación corre a folio siguiente, folio 49. A folio 50, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990, efectuada la persona de Jesús Jauja Suyo, suscrito por Eduardo Benito y Fanny Suyo. Folio 51, acta ratificación de este protocolo por ambos peritos. Folio 52, 53, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 de la persona del fallecido José Guamaní Charcahuana, suscrito por Eduardo Fanny. Y el folio 54 corre su respectiva ratificación, suscrito por Eduarda y Fanny. Eduarda Benito Y Fanny Suyo, sí señora. Así se verifica. El folio 54, como esto solo con su respectiva ratificación. A folio 55, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 del fallecido Zenón Huiza Paco, suscrito por Antolina Tinta y Lourdes Guamaní. Folio 56, su respectiva acta ratificación. Folio 57, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 de la persona de Julio Guamaní Huiza, suscrito por Julia Churata y Hermógenes Machaca. Y folio 58, la acta de ratificación de este protocolo por ambos peritos. Folio 59, protocolo de necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 del fallecido Julio Apufata Tañire, suscrito por Julia Churata y Hermógenes Machaca. Y folio 60, su respectiva ratificación de este protocolo por ambos peritos. Folio 61, protocolo necropsia de fecha 8 de mayo de 1990 del fallecido Juan Huiza Paco, suscrito por Julia Churata y Hermógenes Machaca. Y folio 62, la respectiva acta de ratificación por ambos peritos. Folio 63, resolución de fecha 17 de mayo de 1990, mediante el cual se dispone la inscripción de las partidas de función de todas las víctimas en el registro de Estado Civil de Chumbivilcas, de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Este bloque de documentos que hemos señalado, señora presidenta, tiene por finalidad acreditar la muerte de los agraviados fallecidos, además precisar cuál ha sido la causa de muerte. Igualmente, indicamos de que estos documentos periciales se han llevado a cabo cumpliendo los procedimientos o los protocolos establecidos por la ley procesal de la materia. En ese sentido, estos documentos tienen o reúnen los requisitos necesarios para ser considerados como documentos periciales conforme establece la ley procesal. Debemos indicar igualmente, señora presidenta, que estos documentos en casi todas las partes han sido ratificados por, incluso en este plenario, por los que han suscrito estos documentos periciales y se han sometido a las preguntas de las partes en el momento que fueron citados. Muchas gracias. Doctor Ponciano, por todos sus defendidos. Ya se han verificado las piezas, las mismas que obran en los folios señalados, los cuales se tienen por leídos, con la utilidad y pertinencia indicados por el Ministerio Público, lo que se somete a debate. Para sus consideraciones. En esta oportunidad ninguna, presidenta. Ninguna. Doctor Barrantes, por sus defendidos. Sí, señorita directora. Bueno, por respeto a nuestros muertos, yo debo reconocer que estos protocolos son verdaderos, a pesar que ellos no fueron efectuados por médicos especialistas. Estos protocolos fueron efectuados por personal administrativo de posta médica, auxiliares de salud, inclusive la intervención de un chofer del mismo centro de salud, y el perito balístico era un policía subalterno de la Guardia Republicana. Además de ello, estos restos fueron reunidos de diversos lugares y enterrados en el cementerio de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas. No podríamos aseverar fehacientemente que estos fallecidos efectivamente fallecieron en la fecha del 20 de abril al 30 de abril y en qué lugares. Entonces, ese sería mi comentario, señorita presidenta. Doctor Odiana, por su defendido. Muchas gracias, señorita presidenta. Al igual que mi colega, solamente precisar que los certificados de necropsia fueron hechos por personal técnico, no especialista, no fueron médicos, no fueron profesionales de la salud. Lo aceptaremos como parte, porque indudablemente no podemos negar los hechos. Sin embargo, debemos precisar que no se respetó la cadena de custodia. Lamentablemente los efectos de la subversión y las circunstancias del lugar no permitieron un desarrollo normal de un debido proceso. Recordemos que estos hechos ocurrieron entre el 20 y el 30, las necropsias son a partir del día 8 de mayo, y recordemos que las autoridades del sector se negaban a desplazarse al levantamiento de cadáveres, los que finalmente fueron realizados por las rondas campesinas que habitaban en ese lugar. Sin embargo, por respeto a los fallecidos y a las víctimas, creo que esto debe ser tomado en cuenta. Debe darse la validez pertinente. ¿El Ministerio Público alguna consideración Señorita adicional? presidenta, permítame, faltan de mis otros. Le había entendido que primero se iba a pronunciar respecto a su defendido Ya. y conjuntamente lo iba a hacer a continuación por los demás acusados que Ya. patrocina, pero Sí, todavía no se hace ya, el debate. correcto. En todo caso, Ya, si sí, tiene sí. alguna consideración que alcanzara el colegiado respecto a las piezas que están siendo sometidas al debate, lo escuchamos.
Ya, gracias. Sí, algo muy breve. Quería recordar algo que ya se ha producido, de que efectivamente las pericias que se realizaron en aquella época fue personal con el respeto de las personas, muy artesanal. Efectivamente, nosotros interrogamos en el Cusco y era increíble que un chofer de un auto vehicular también intervino en este tema, de tal modo de que ahí hubo mucha manipulación de cuerpos, e inclusive cuando el doctor Carguas acá en juicio oral relató justamente dijo de que le parecía sorprendente de que se había utilizado personal artesanal para un tema tan delicado como sucedió. Nada más, gracias. ¿El Ministerio Público alguna consideración adicional para dar por cerrado el debate? Sí, señora presidenta, muy puntualmente, indicar lo siguiente con relación a los profesionales que participaron en la elaboración de este informe pericial. Es cierto que eran profesionales del Centro de Salud de Chumbivilcas, pero la misma norma procesal permitía en ese caso, en ese tiempo, al juez ordenar este tipo de actuaciones periciales a profesionales que estaban vinculados al tema de salud, profesionales de salud, cuando no existiera en ese lugar médicos legistas. Ese fue en efecto el supuesto que se dio. En ese entonces Chumbivilcas no contaba con médico legista. Sin embargo, ya con posterioridad, estas actuaciones de investigación llevado a cabo han sido corroboradas con dictámenes periciales efectuados a posterioridad, pero sustancialmente, como reitero, como ya he señalado, dan cuenta de la información que corresponde. Causa de muerte, la descripción de las lesiones y efectuada además en presencia de las autoridades correspondientes. Por lo cual, señora presidenta, coincidiendo, concordando también con la defensa técnica, porque entiendo que no es un punto controvertido, estas piezas procesales reúnen la idoneidad, la calidad probatoria que la norma procesal le asigna. Muchas gracias. Se da por agotado el debate. Siguiente pieza, señor. Tenemos un subbloque de declaraciones, manifestaciones de varios de los testigos que nosotros habíamos ofrecido, señora presidenta, en su oportunidad al inicio del juicio oral, con la finalidad de que pudieran asistir a este plenario y nos puedan explicar, nos puedan detallar con relación a los hechos ocurridos entre el 20 de abril y el 30 de abril del año 1990. Por diversas circunstancias que ya ese conocimiento ha sido explicados al colegiado, estas personas, muchos de ellos se encuentran fallecidos o se encuentran con edad avanzada o han tenido problemas de salud o problemas, en algunos casos, problemas de imposibilidad de desplazamiento hacia Espinar o hacia Sicuán en el momento que fueron citados, por lo cual nos hemos desistido de estos testigos en su oportunidad. Sin embargo, nos reservamos en ese entonces para que podamos oralizar sus declaraciones que obran en el expediente. Ese es el bloque de documentos, señora presidenta, que tenemos, que tienen que ver con declaraciones de testigos ofrecidos, señalando una vez más que tienen que ver con los hechos que son materia de este proceso, y en su oportunidad puntualmente, al momento que ofrecimos sus declaraciones de estas personas, señalamos cuál era la utilidad probatoria, cuál era la pertinencia de sus declaraciones para que puedan ser oídas en este juicio oral, en este plenario.
Por lo cual iniciaremos, señora presidenta, en este caso, con la declaración del señor José Jauja Yicagua, tomada el 21 de junio del año 1990. Agregar al comentario que había efectuado, que estas declaraciones, la utilidad probatoria también tiene que ver con que estas declaraciones son información actual, se da casi inmediatamente ocurrido estos hechos. La mayoría de las declaraciones de las manifestaciones tienen que ver con fechas cercanas al evento ocurrido. Por ejemplo, tiene que ver con declaraciones dadas en junio, en mayo y junio del año 1990. Es decir, casi inmediatamente ocurrieron los hechos, considerando de que los hechos ocurrieron entre el 19 o el 20 al 30 de abril del año 1990. Con ese agregado, señora presidenta, entonces empezaríamos con la declaración del señor José Jauja Yicagua, de fecha 29 de junio del año 1990, que corre a folios 177 y reverso. Es una declaración muy corta, señora presidenta, ¿no? Fundamentalmente con la pregunta y la respuesta referida a los hechos. ¿Cuál es esta? Es la declaración del señor José Jauja Yicagua. Tenemos ubicada la pieza, pero ¿qué parte de esta declaración desea que se oralice? Sí, señora presidenta, se habla inicialmente a las fechas y las... Verifica la fecha, efectivamente, del 29 de junio del año 1990, es una manifestación del señor José Jauja Yicagua. Sí, señora presidenta, y ya posteriormente los hechos que narra, ¿no? Porque son una cara y la otra carilla casi la misma. Sí, a efecto de que se pueda tener conocimiento de lo que obra en esta pieza que está sometiendo a debate y pueda garantizarse justamente el debate por parte de la defensa, vamos a oralizar la parte pertinente de esta pieza, señor fiscal. Muchas gracias, señor. Es en cuanto a la narración de los hechos producidos con relación a la muerte de su hijo Jesús Jauja Suyo. Preguntado, diga usted el motivo por el cual se encuentra en esta dependencia policial. Dijo que se encuentra en esta dependencia policial con la finalidad de ratificarse en la denuncia por la muerte de su hijo Jesús Jauja Suyo, de 22 años. En el anexo de Nanrapata y la de su primo Hermenegildo Jauja Salazar, de 50 años, en el sector de Chuchumaca, Tirani, los mismos que fueron victimados por miembros del ejército peruano. Preguntado. Preguntado, diga usted, narre los pormenores de la muerte de su hijo Jesús Jauja Suyo y la de su primo Hermenegildo Jauja Salazar, victimados por miembros del ejército peruano. Dijo que el 21 de abril de 1990, siendo horas de la mañana, el deponente salió a pastar su ganado, dejando a su hijo que iba a una faena al sector de Puchunco, y al retornar en horas de la tarde se enteró que su hijo Jesús había sido capturado por miembros del ejército peruano que vestían ropas propias de la zona y se lo habían llevado con dirección a Nanrapata, encontrándolo muerto en el anexo de Nanrapata, Cerro Capullo, una semana después de su desaparición, y por referencia de los comuneros de dicho lugar, indicaban que los autores eran los soldados que habían venido montados a caballos. Referente a la muerte de su primo Hermenegildo Jauja Salazar, el día 21 de abril de 1990, cuando regresó a su domicilio en el sector
chuchumarado en el suelo. Chuchumaca Tirani encontró a su primo en mención agonizando y tirado en el suelo, el mismo que presentaba diferentes lesiones por el cuerpo, manifestando los comuneros que se habían presentado a un grupo de miembros armados y montados a caballo, quienes lo han interrogado y después lo han metido al agua para después golpearlo y dejarlo tirado en el suelo. Siguiendo la patrulla con dirección a Puchunco, seguidamente su primo murió y su esposa del muerto lo enterró en Tirani, no pudiendo traerlo a Santo Tomás en vista que es coja y se encuentra en estado de gestación. Preguntado, diga usted si puede reconocer a los autores de la muerte de su hijo y primo. De ser así, indique las características u otra seña. Dijo que no, en vista que en esos momentos se encontraba en la pampa pastando su ganado, teniendo solo referencias que eran elementos armados, vistiendo ropas propias de la zona y con armamento y prendas militares y montados a caballo, versión que recibió de los comuneros del lugar. Preguntado, diga usted si tiene algo más que agregar, quitar o variar a su presente manifestación. Dijo que sí deja constancia que los elementos armados, cuando pasaron por su comunidad, ingresaron a su domicilio y le robaron 2 ponchos, un fardo de bayeta, un pantalón y casaca. No se parece. Se somete a debate. Sí. La defensa, al doctor Ponciano por todos sus defendidos, por todo. Ya. Sí, ya una vez, sí, claro. Quiero encontrar 2 grandes contradicciones. En primer lugar, es un familiar muy cercano, de tal modo de que su testimonio tiene cierto revestimiento de dolor por la muerte de un familiar. Y en segundo lugar, un poco contradictoria porque refieren de que llegaron con ropas de la zona y posteriormente dice que son soldados. Yo pregunto, y pregunto a la defensa, ¿cómo puede terminar si estaban con ropa de la zona y luego puede concluir que eran soldados, de tal modo de que no pueden, y solamente y agrega aún más de que llegaron con armas? Yo creo que es muy difícil determinar que por un arma es soldado o es miembro de la zona. Esa es la gran contradicción de este testimonio. Y en tercer lugar, que me parece algo muy importante, es un testigo referencial porque él no estuvo en lugar de los hechos. Gracias. Doctor Barrantes, por su defendido. Gracias, señorita presidenta y directora de debates. Efectivamente, en la testimonial de José Jauja Licagua encuentro la contradicción en cuanto a que, si bien es cierto, declara que murió su hijo y también su primo, el manifestante no indica la palabra que fue miembro del ejército peruano, sino que el policía que le toma la manifestación le indica. Y él, por lo demás, manifiesta en forma voluntaria y con sus propias palabras que a él no le consta, no ha visto, sí, porque él se encontraba pastando su ganado en la pampa y que solo se enteró por referencias. ¿Y quién le dio esa versión? Dice, entonces manifiesta que esa versión la recibió de los comuneros del lugar. Entonces no es verdad lo que se afirma que hayan sido miembros del ejército peruano. En todo caso, si así lo fuera, en el caso negado, que fueran del ejército peruano, no indica que hayan sido mis patrocinados de la base, mis patrocinados, en el caso del capitán Pando en aquella fecha, y 3 personal de tropa que prestaban servicio en la base contrasubversiva de Antabamba. Gracias. Doctor Odriana, por su... Sí, señorita presidenta. Solamente para precisar, traer a colación algunas imágenes que alguna vez vimos en televisión, cuando se entrevistó al señor Feliciano o al señor Artemio, vestían uniformes militares, al igual que lo usaban los personal del ejército. También me viene a la mente entrevista con el señor Polay en algún momento en la subversión, y también usaban prendas militares. Debo precisar que en las zonas de emergencia el personal del ejército y el personal de la marina, el personal de la Fuerza Aérea y el personal de la Policía Nacional, en aquel entonces Guardia Civil o la Republicana, usaba el mismo uniforme.
Precisar que se acusan que supuestamente de lo que dice la declaración del testigo, familiar directo de una de las víctimas y primo hermano de otro, dice, me dijeron los pobladores, yo no estuve, dice bien claro, yo salí a las 7 de la mañana y regresé después y me dijeron que se lo habían llevado a mi hijo y lo encontré 8 días después o 7 días después en el Cerro Capullo. Es un testigo de referencia, no es un testigo que presenció los hechos, es un testigo que no puede dar fe de lo que se dice, solamente es un testigo de oídas que repite lo que repetían los comuneros de la zona. Indudablemente el hecho es probado que existió y que pasó y que sucedió y que lamentablemente se victimaron personas. Sin embargo, la sola imputación no puede ser tomada de referencia como un elemento contundente. Acá lo que estamos, señorita Presidenta, es para determinar la responsabilidad de los procesados en este caso. Y en el caso del medio ofendido, en ningún momento se menciona que él ha sido. Es todo, señora Presidenta. Bien. Siguiente pieza, señor fiscal. Señora Presidenta, antes de entrar a la siguiente pieza, si me permite hacer algunas precisiones de parte del Ministerio Público con relación. Sí, señora Presidenta. La medida que dé respuesta a lo argumentado. Sí, muy puntualmente, señora Presidenta. Indicar dos cosas, ¿no? En primer lugar, el testigo puntualmente ha indicado o ha precisado de que él es un testigo de referencia. O sea, no, eso no está diciendo lo contrario. En segundo lugar, también precisar esa información que recoge el 29 de junio de 1990 de parte de las personas con las cuales, que conversó, que eran miembros de su comunidad, en el cual le dan esta información de cómo llegaron estas personas, ¿no? Efectivamente llegaron con ropa de la zona, vestido con prenda de la zona, pero agregando que además tenían indumentaria militar. Y el otro punto, señora Presidenta, hacer referencia a lo que ha señalado uno de los señores abogados de la defensa técnica, cuando indicaba los subversivos usaban prendas militares. Creo que es una evaluación muy general que no tiene un asidero concreto con ningún elemento probatorio dentro del expediente de autos. Muchas gracias. Ahora, con eso termino, señora Presidenta. Y seguidamente, entonces, ofrecemos el siguiente documento, es la manifestación del señor Nicolás Guamaní Llamoja, que corre a folios 180 y reverso. Igualmente tiene que ver con los hechos ocurridos entre el 19 o 20 de abril de 1990 a 30 de abril del año 1990, con relación a los hechos que son materia de este proceso. Señora Presidenta, la declaración, al igual que el anterior testigo, es prácticamente una carga un poco más. Entonces solicitaríamos que se dé lectura su relación a los hechos que indica, y además indicar la fecha en la cual se produce esta declaración. Gracias. Me da unos minutos, señor fiscal. Sí, vamos a hacer un pequeño receso para atender un asunto relacionado a la sala donde estoy prestando servicios actualmente. 5 minutos de receso. Señor relator, proceda a dar lectura a la pieza indicada por el señor fiscal. Manifestación de Nicolás Guamaní Llamoja. En Santo Tomás, siendo las 9 horas del día 8 de mayo de 1990, presente en el despacho de la Jefatura de Línea de Santo Tomás, el
el manifestante dijo llamarse, como queda dicho, líneas arriba, de 58 años, natural de Santo Tomás, soltero, agricultor, con IME número GK 52-00282 y domiciliado en el sector Nanrapata, comunidad Goyana, distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. Preguntado, diga usted, el motivo por el que se encuentra en esta dependencia policial. Dijo que se encuentra en esta dependencia policial con el fin de dar su manifestación sobre la muerte de su hijo, que en vida fue Julio Guamaní Huiza, de 25 años. Preguntado, diga usted y narre en forma detallada los hechos y circunstancias que sucedieron anteriormente en el domicilio de su hija Aurelia Guamaní Apfata. Dijo que indica el deponente que con fecha 22 de abril de 1990, horas 15 horas, de su domicilio ubicado en la parcialidad de Narrampata, partió en compañía de su hijo Julio Guamaní Huiza, Eusebio Guamaní Charhuana, Grimaldo Huiza Alcahuamán, con dirección al sector de Puchunco, habiendo pernoctado en el camino, llegando al domicilio de su hija Aurelia Guamaní Apfata a las 8 horas, y que antes de llegar fueron interceptados por 3 sujetos, los mismos que estaban armados y vestidos con ropas de la zona, siendo conducidos al domicilio, después de lo cual fueron llevados a un riachuelo cercano, en donde el deponente Julio Guamaní y Eusebio Guamaní fueron desvestidos para después ser golpeados con las armas que portaban sus captores, así como introducidos de cabeza en el agua, preguntándoles sobre posesión de armas de fuego. Los hechos narrados sucedieron el día 23 de abril de 1990, habiéndolos llevado nuevamente al domicilio, en donde fueron atados a los pies, y que indica que después de aproximadamente de media hora, los sujetos armados, en número de aproximadamente 16, los mismos que cargaron en caballos los enseres que habían sustraído, y que otros montaron a caballo, retirándose con dirección a la parcialidad de Narrampata. Indica que dichos sujetos, antes de retirarse, a todos los ocupantes del domicilio los hicieron beber una sustancia amarga mezclada en agua desconocida, para después quedarse profundamente dormidos hasta el día siguiente, en que despertaron. Hace mención que antes de dormir se observó que dichos sujetos se llevaban a su hijo Julio Guamaní Huiza y Eusebio Guamaní Charhuana, así como a 3 caballos de su propiedad. Preguntado, diga usted si puede reconocer a las personas que cometieron abusos con sus familiares como integrantes del ejército peruano, así como que portaban. Dijo que durante el tiempo que estuvieron dichos sujetos en el domicilio de su hija Aurelia, ubicado en Puchunco, pudo observar que portaban un fusil correaje del ejército peruano, pasamontañas negras, y que todos portaban una granada modelo 63, bivalente, perforante, personal para fusil cal 7.62 milímetros, cuyo igual le fue mostrado en esta dependencia policial para su reconocimiento. Preguntado, diga usted cuándo se enteró de la muerte de su hijo Julio Guamaní Huiza, y en dónde. Dijo que el día 26 de abril de 1990, por intermedio de su yerno Grimaldo Huiza Alcahuamán, se enteró que su hijo ya mencionado había muerto, y a otros también victimaron en la parcialidad de Narrampata. Preguntado, diga usted si tiene algo más que agregar, quitar o variar a su presente manifestación. Dijo que si de su domicilio ubicado en la parcialidad de Narrampata, los soldados
se han llevado diferentes prendas de vestir, documentos personales, utensilios. Asimismo, se indica que desconoce si es que su hija Aurelia Guamaní Abfata haya sido violada en vista de no haber conversado con ella al respecto, y leída que fue por sí mismo, y encontrándola conforme en todas sus partes, se ratifica en su contenido, firmando e imprimiendo su huella digital en la presente instrucción que se ratifica. Bien, se somete a debate. Doctor Ponciano, sus comentarios con relación a la pieza leída. Señorito director de debates, yo creo que este testimonio le quita mucha espontaneidad al mismo. Por ejemplo, cuando habla de la granada, dice modelo 63, y cuando habla del FAL 7.62, evidentemente es una declaración y es una pregunta ya inducida a responder afirmativamente, porque no es creíble de que una persona sencilla, de campo, no acostumbrada a aparecer, no refiere acá a usar armamento, refiera tan puntualmente granada modelo 63 y FAL 7.62. Evidencia realmente que es una declaración dirigida al margen, y eso sí la defensa quiere dejar aclarado, al margen que la persona puede estar muy dolida, como es natural, por la muerte de un familiar. Pero definitivamente no creo que sea un testimonio espontáneo y creíble. Gracias. Doctor Barrante. Igualmente, señorita directora de debates, deseo agregar que asimismo en las líneas primeras, este testigo habla de sujetos armados, no habla de militares ni de ejército peruano, y es al último ya que va agregando otros términos. Solicito que al momento de resolver se tenga en cuenta esta frase, por favor. Sí, señora presidenta. Dos cosas. Una contradicción cuando el señor dice que el momento que lo vienen y lo detienen son 3 personas con ropa de la zona, y posteriormente habla que se llevaron 16. Al igual que mi colega doctor Ponciano habla de una granada específica, y en mi condición yo tengo que ser honesto y claro con la sala. Yo he sido militar, fui oficial del ejército en algún momento, y conozco el tema de terminología militar mejor, creo que lo puedo ilustrar en algo, ¿no? Habla el campesino, y eso me parece muy extraño que hable de una granada perforante 36. Una granada perforante, señores magistrados, es una granada antitanque que se lanza de un cohete, tiene un impacto así, de este diámetro, de no más de 2 centímetros, pero perfora un tanque y adentro destruye todo por calor. Por calor. No es una granada expansiva, no es una granada que se fragmenta y que destruye. No se fragmenta. Esta granada solamente emite calor. ¿Cómo un campesino puede tener esta información de granada perforante? Y la pregunta es obviamente direccionada por el instructor, que es un miembro de la policía, y que me hace a mí acrecentar más mis dudas sobre el desarrollo de esta investigación, porque a lo largo del proceso hemos visto cómo la policía es la que obstruye la investigación, cómo la policía es la que le pone trabas a la investigación, cómo la diluye, cómo la extiende, y cuando quien tenía presencia en el lugar de los hechos, en la zona de Chumbivilcas, en la zona del Cusco, que no estaba bajo jurisdicción militar, que no estaba en zona de emergencia, era quien tenía la autoridad y el control, el ejercicio directo del control en la población civil, era la policía. En ese entonces, la Guardia Civil. Gracias, es todo. Siguiente pieza, señor. Previamente, señora presidenta, con su venia, precisar con relación a lo señalado por la defensa técnica de los señores investigados, con relación a lo declarado por el señor Nicolás Huemanilla Moja. Han señalado de que no es espontáneo ni es creíble, y la información que ha señalado es inducida.
Hay algo que es relevante y muy importante para nuestro caso, de que este testigo, el señor Nicolás Huamanilla Moja, ha estado físicamente cuando los militares estuvieron presentes en la casa, en el domicilio de su hija, la señora Aurelia Huamanilla Puata. Ha estado no 1 hora ni 2 horas, mucho más tiempo, con sus captores. Y justamente creo que esta situación que vive permite que pueda dar información relevante, importante. No es un testigo de referencia. Creo que en su declaración indica de que ve algo del armamento o de lo que tiene el señor, el efectivo policial, y eso, en base a eso es lo que da esta información. O sea, no es una información que viene, digamos, de la nada, sino al hacer la comparación respectiva, justamente señala con mayor especificidad con la indumentaria que llevaban estas personas: fusil, correaje, granadas. Es lo que observa durante el tiempo que estuvo presente con sus captores. Era importante señalar, señora presidenta, justamente este detalle con relación a la declaración del señor Nicolás Huamanilla Moja. Dicho esto, señalaremos al siguiente testigo. La declaración que corre a folios 181, que es el original de la manifestación de la señora Margarita Huamaní Silcahuana. También se toma esta declaración, este acto de investigación, con fecha 9 de mayo de 1990. 9 de mayo de 1990. Para la Fiscalía la cercanía de los hechos con la toma de declaración es importante, es relevante, porque nos da información fresca, información actual, y nos dan detalles que son importantes. Son importantes no porque estén resentidos, sino son información porque se convierten en la fuente de prueba que nos permiten sostener los hechos que ocurrieron, cómo ocurrieron los hechos efectivamente en ese entonces. En esa línea, señora presidenta, conforme hemos señalado, la pertinencia, la utilidad probatoria por las declaraciones tienen que ver con los hechos, con la narración de los hechos que ocurre entre el 20 de abril y el 30 de abril del año 1990, que son los hechos materiales de este proceso. Gracias. Manifestación de Margarita Huamaní Silcahua, de 50 años. En la provincia de Chumbivilcas, jefatura de línea, siendo las 10 horas del día 9 de mayo de 1990, presente la manifestante, quien interrogada por sus generales de ley dijo llamarse, como queda arriba indicado, de 50 años, natural de la comunidad de Casiguay, viuda, sin documentos personales a la vista, domiciliada en la comunidad de Ayacasi. Preguntada: diga usted el motivo por el que se encuentra en esta dependencia policial. Dijo que la deponente se encuentra en esta dependencia con la finalidad de prestar su manifestación sobre la muerte de su nieto Gregorio Alférez Tribeño. Preguntada: diga usted cuándo se ausentó de su domicilio y dónde se dirigió y con qué finalidad su nieto Gregorio Alférez Tribeño. Dijo que la deponente manifiesta que el día 23 de abril de 1990 a las 8 horas su nieto Gregorio Alférez Tribeño se dirigió al sector de Narrampata con la finalidad de buscar un asno que se había extraviado. Preguntada: diga usted, narra en forma detallada la forma y circunstancias que se enteró sobre la muerte de su nieto Gregorio Alférez Tribeño. Dijo que
La deponente manifiesta en vista que su nieto Gregorio Alférez Tribeño no retornaba a la búsqueda del asno, optó por salir en su búsqueda el día miércoles 25 de abril de 1990 a las 9 horas aproximadamente, con dirección al sector de Narrampata, y recién el día jueves 26 de abril de 1990 a las 9 horas aproximadamente, en las faldas de un cerro ubicó el cadáver de su nieto, semidesnudo con las vísceras salientes y ligeramente cubierto con hierbas y tierra, y de la misma forma en el lugar observó que se encontraban varios cadáveres. Preguntada, diga usted si puede precisar quién o quiénes pueden ser los autores de la muerte de su nieto Gregorio Alférez Tribeño. Dijo que los únicos culpables de la muerte de su nieto Gregorio Alférez Tribeño son miembros del ejército peruano, en vista que por referencias de los comuneros se enteró sobre la presencia de ellos y que son continuos los abusos que cometen en contra de los indefensos comuneros. Preguntada, diga usted si tiene algo más que agregar, quitar o variar a su presente manifestación. Dijo que no. Leída que se le fue por su intérprete, la encontró conforme en todas sus partes, ratificándose en su contenido e imprimiendo su huella digital en presencia del instructor que certifica. Doctor Ponciano, sus comentarios respecto a la pieza leída. Sí, creo que sigue la secuencia del otro testimonio. Habla de que por el pueblo se enteró que eran militares y que es solamente un testigo referencial de los hechos, nada más. Lo que sí quisiera, Presidenta, permítame, quiero una aclaración en la lectura de la pieza. No entendí si habla de Nanraparta o Ranrapata. ¿Podría indicarle al señor secretario que, porque son términos muy parecidos? De la pieza, Dice, ¿cómo se cita este lugar? ¿Como Nanrapata o Ranrapata? Nanrapata. Con N. Con Sí, N. con N. Nanrapata. N. N de N. Sí. Gracias. Nanrapata. Gracias, Presidenta, ya está. El doctor Barrantes. Gracias, Por señorita. su defendido. Respecto de la lectura, deseo manifestar que la testigo Margarita Guamaní Silcahuana indica que a ella le dijeron los comuneros que los únicos culpables habrían sido miembros del ejército. Pues bien, si esto hubiera sido así, no le indican qué miembros, de qué ejército, de qué unidad militar cercana al lugar habrían cometido estos hechos. Gracias. Al igual que en los casos anteriores, señora Presidenta, se habla nuevamente del ejército, pero en todo caso creo que la palabra más aceptada o más cercana es los militares. Con precisión a un tema que antes tocó el señor fiscal, discúlpeme que sea reiterativo, por un tema de aclarar, el hábito no hace al monje ni el fusil hace soldado, ¿no? Entonces, militares, policías, aviadores y subversivos usaban uniforme. Militares, policías, aviadores, marinos y subversivos usaban armamento. Y ha habido violencia de ambos lados. Y acá no se puede precisar, o no, los testigos al momento que están dando su declaración, me dijeron, por conocimiento de los lugareños o los campesinos de la zona, pero no dicen tal o tal en cuándo ni quiénes, no se puede precisar. Me parece que acá tenemos que llegar a objetivizar indudablemente, determinar y individualizar a los responsables, porque hablar en forma genérica no va a llevar a concluir, igual que la Comisión de la Verdad, igual que el diario Una Barbarie, igual que la Comisión del Congreso, igual que toda la prensa, a una presunción y no a determinar responsabilidades en forma objetiva. Muchas gracias. ¿Consideración adicional? Sí, señora Presidenta. La Fiscalía quiere señalar, respecto de lo que han señalado la defensa técnica, fundamentalmente
dos cosas, ¿no? En efecto, se trata de una declaración referencial de algunos de los hechos que es materia de este proceso. Pero hay otros detalles, sí, que tienen que ver con la forma como directamente ella vio los cadáveres en el cerro de Capulluyo, en Ranrapata, circunstancia en que encontró a su nieto Gregorio Alférez Tribeño y a los demás agraviados, a los demás fallecidos. Esto es importante, habida cuenta de que en algún momento la defensa técnica ha deslizado la idea, ¿no?, de que de alguna forma en esto habría alguna, no se encontraría debidamente acreditado dónde, ¿no?, y cómo fueron encontrados los agraviados, por cuánto estas personas habían sido llevados por los propios campesinos o por los propios comuneros hacia Chumbivilcas, hacia Santo Tomás, de hecho, que es la capital de la provincia de Chumbivilcas, para la necropsia respectiva, ¿no? Estos detalles, esta información que dan estos testigos son importantes y además se corrobora con declaraciones de otros testigos que hemos escuchado en este plenario. En ese contexto, la Fiscalía considera que el colegiado valorará en su momento estos dos puntos, ¿no? En primer momento, respecto de dónde fue intervenido el agraviado Gregorio Alférez Tribeño, que era nieto de esta testigo, y en otro momento cuando sale a buscar el 25 de abril del año 1990 y va con dirección a Ranrapata, ya encuentra el 26 de abril de 90 la ubicación del cadáver de su nieto. Puntos que queremos precisar, señora presidenta, con relación a la información que ha vertido la testigo Margarita Guamaní Secagua. Gracias. En este estado vamos a suspender esta audiencia considerando que prácticamente se ha agotado el tiempo y además que los señores miembros de este colegiado, la doctora Cano López y el doctor Serna Bazán, tienen otra audiencia que atender en el penal Castro Castro. ¿Por qué hemos puesto que Nelson Fanny Entonces es normal, señalamos de 30 a 11:30, 2 horitas, martes de 16 a 11:30. 37 certicho. Bien, entonces esta audiencia va a continuar el próximo martes 16 del presente mes a las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.